Mert y Afra. La razón oculta de su inspiración que te va a dejar con la boca abierta. Ojo que esto no es lo que te esperas. Olvídate de las típicas portadas y los rumores de siempre. Aquí venimos a destripar la verdad, la de verdad. ¿Por qué, seamos sinceros, cuando una pareja así, con esa química que tienen, se separa, algo pasa, ¿verdad? Y no creo que sea solo por diferencias irreconciliables como nos venden. Hay más miga en esto. Muchos hablan de que la presión mediática los separó, que los fans eran demasiado intensos, y sí, eso influye. Pero yo sospecho que el verdadero motor de todo esto, la chispa que realmente encendió la mecha de la inspiración para sus proyectos actuales, tiene nombre y apellido. Y no es el otro. Es alguien que sin querer queriendo, les ha dado un empujoncito. Piensa en lo que están haciendo ahora. Mert con esa energía que le pone a todo, y Afra que se ha reinventado. Sus últimos trabajos tienen un brillo diferente, ¿no te parece? Es como si hubieran encontrado un nuevo nivel de motivación. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale esa inspiración? Para ser honestos, a mí me da la impresión de que esta supuesta ruptura, o distanciamiento, fue más un movimiento estratégico de lo que parece. Piensa en las audiencias, en el interés que generan. Cuando una pareja tan querida se separa, ¡boom! Las redes explotan. Y eso, amigos, se traduce en visibilidad. Y visibilidad, en su mundo, es oro. Pero no me malinterpretes. No digo que no haya habido sentimientos, claro que sí. Pero creo que de alguna manera, esa situación les ha servido para potenciar sus carreras individuales. Es como si cada uno, al estar por su cuenta, se hubiera puesto las pilas a tope para demostrar quién es y lo que vale. Y la verdad, lo están haciendo de maravilla. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, la relación se volvió un poco cómoda. Y cuando uno se acomoda, la inspiración se duerme un poco. Pero al verse separados, al tener que enfrentarse de nuevo a su vida profesional de forma independiente, han tenido que redescubrirse a sí mismos, reinventarse. Y esa reinvención, amigos, esa necesidad de demostrar de lo que son capaces por sí solos, de eso es una fuente de inspiración brutal. Imagínate la escena, bueno, ahora me toca brillar a mí solo. Tengo que hacer algo que me haga destacar, que me ponga en el centro de atención de nuevo. Y eso, coupled with the intense focus on them as individuals, definitely fuels creativity. Es el clásico mi mayor éxito será que no te olvides de mí. O más bien, mi mayor éxito será que me reconozcan por mi talento individual, no solo por ser parte de una pareja famosa. Y el público, ¡ay el público! Nos encanta el drama, nos encanta ver cómo se recuperan, cómo superan las cosas. Y ellos lo saben. Han sabido canalizar esa atención, esa energía que genera la gente hablando de ellos, y la han transformado en algo positivo para sus carreras. Es un juego y ellos están jugando para ganar. Piénsalo bien. Mert con proyectos que están arrasando, Afra con una evolución increíble. No es casualidad. Es una respuesta, una reacción. Y esa reacción, esa necesidad de destacar ahora como individuos, es lo que les está dando esa chispa, esa inspiración tan potente. Han pasado de ser la pareja de moda a ser el talento individual que está arrasando. Y eso cambia todo. A lo mejor la verdadera razón oculta de su inspiración es simplemente el haber vuelto a estar solos y darse cuenta de todo lo que pueden lograr sin depender de la otra mitad. Un golpe de realidad que en lugar de hundirlos, los ha impulsado hacia arriba. ¿Suena duro? Sí. ¿Es posible? Para mí sí. Así que la próxima vez que veas un proyecto de Mert o de Afra que te deje con la boca abierta, piensa en esto. No es solo talento, es también la historia detrás, la motivación secreta. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esta etapa individual los hará aún más fuertes y exitosos por separado, o es solo una fase temporal hasta que vuelvan a juntarse más potentes que nunca?